Sí, tengo que lo ponemos como como
Vamos arrancando ahora sí el preparate. La penúltima clase de este ciclo de charlas que organizamos el ARDE. Nada, queríamos también organizar. La idea de esto ya se lo repetí un millón de veces, pero nada, me parece importante recalcarlo también, que nosotros desde la agrupación y el ciclo estudiantes podamos ayudarlos en este cambio, digamos, de cursado, en este cambio de cursado, mejor dicho, cambio de ciclo, que tiene un montón de cosas nuevas, un montón de materias nuevas, un montón de información nueva que le van a dar a la cabeza y que la están acostumbrados, y la verdad que el primero, segundo, tercer año van a notar un cambio importante, cuando pasen a cuarto y quinto van a notar otro cambio, y después de otro cambio, bueno, como se reciban, van a poder hablar un montón, pero nada, en este cambio de tercer año nos parece refiere poder organizar todas estas cosas, y también temas que son muy interesantes como que vamos a hablar hoy. La idea de ahora es ver algo de anatomía patológica, de lesión celular y multicelular, y para eso acá Franco Gianluce, que capaz que alguno lo conoce el año pasado porque Franco es docente de fisio, y además de eso es patólogo. Así que nada, obviamente a Franco le agradecemos un montón, porque no es fácil conseguir clases de anatomía patológica, ya te vas a dar cuenta que bueno, es una cátedra bastante particular, por eso bueno, lo invitamos a Franco, que si bien no es docente de la cátedra, básicamente su profesión, y además es docente de fisio, y a los oficios somos pioneros. Así que nada, creo que la aprovechen. Mañana en la última clase de preparate a las 10 de la mañana, y va a ser en este mismo anfiteatro. Estamos buscando que sea en el plural, o sea, sabemos que acá estamos a la mano, hay un aula chiquita, no es chiquita, pero es la cantidad de gente que es, sabemos que no nos da, pero bueno, estamos hablando con la comunicación de primero para ver si podemos hacer el cambio. Si llega a poder hacer el cambio buenísimo, le avisamos bien temprano, si no va a ser acá en la biblioteca normal. La otra es a las 7, el tema que sea a las 7 hace un calor insoportable. O sea, verdaderamente no sé si es mejor o peor que estén acá apretados con aire o en sala 7 con un poquito más de espacio, pero muerto de calor. Me parece que es mejor acá. Pero bueno, mañana temprano les avisamos bien. Así que bueno, ahora sí, lo dejamos con Franco y nos vemos mañana a las 10. Esta es. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Pedro, mi nombre es Franco. La aclaración que hizo Pedro me parece relevante. Yo le iba a hacer, gracias a su Pedro, la refuerzo. Yo no estoy en la cátedra de patológica, recuerdo que tiene que ver con las clases de consulta, no, las talleres, no. O sea, yo no tengo nada que ver con la parte de docencia, en la cátedra. Yo soy presidente de patológica, ahora soy patólogo, como dijo Pedro, yo estudio fisiología. O sea, todo lo que tenga que ver con dudas que ustedes tengan sobre el cursado, ¿okay? No arrancar por el cursado. No. Todo lo que tenga que ver con dudas del cursado, yo no los voy a poder ayudar. O sea, me voy a centrar específicamente en el tema que me olvidé de los chicos, que es una clase que yo en el momento ya hace un poquito, y que es por la cuestión que voy a ayudar. Antes de eso, paso un pequeño archivo, en la tengo el diapo, en mayo, junto con gente de biotecnología y oncología, va a haber una jornada, creo que va a ser solamente un día, el 7 de mayo, me lo tiene ahí, que se va a hablar sobre neoplasias. Ustedes tal vez ahora no les está interesando mucho, pero básicamente neoplasias es un tema que va a aparecer el tercer año. De hecho, el tercer año tiene que salir sabiendo lo que es una neoplasia, las diferencias, la clasificación y demás. Nosotros, por otras cuestiones, vamos a charlar justamente sobre neoplasia, y va a estar yo, que soy patólogo, como les digo, va a haber un psicólogo, y un compañero que es investigador de CONICET que está investigando en cáncer. Así que a quien le interese, ese archivo todavía no tenemos el área de hecho nada, porque estamos todos a coordinar, pero se va a dejar también el 7 de mayo. Si te interesa, ya está invitado, puede venir. Seguramente la idea es que se haga una charla introductoria sobre neoplasias, porque la idea es convocar a estudiantes de medicina y no hacer algún tipo de científico, sino bajar un poco también a lo que la pregunta. ¿Sí? O capaz tenía que acercar. Ah, no está, claro. Un pasito más y no funciona. Bueno, ya ahora nos vamos a meter de lleno directamente en lo que sería la clase de hoy.
Cualquier duda que tengan, levantan la mano. Yo estoy medio chicato, porque ya tengo ustedes, pero levantan la mano y me van haciendo la pregunta en el momento. Si quieren, yo no tengo problema que me interrumpan y me preguntan lo que quieren. Ustedes serían todos alumnos de secundario que están por entrar a tercero. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Perfecto. Si hay alguien acá que le tomé examen, recuérdenme bien, yo hice lo mejor que pude, traté de ser bueno con todos, así que por la duda si hay alguien que ya no quiera revolver con alguien. Vamos con injuria a la adaptación soberana. Yo le puse un subtítulo que me gusta, sobre todo para recordar que soy de oficio. Básicamente lo que vamos a ver es una alteración de bienestar. ¿Sí? Conceptos que en fisiología machacamos de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Pero es muy útil y es muy aplicable. Lo que tiene que ver con injuria y cómo se adapta la célula, cómo responde la célula, es básicamente ver cómo un estímulo, en este caso injuriante, profesional, y modifica la homeostasis habitual o basal que tiene la célula. ¿Sí? Bien. Para empezar un poco, ya que todavía no está en el tercer año, una definición de básicamente lo que estudiamos los patólogos, que es la patología. Suena medio sádico, la diapositiva, básicamente estudiamos el sufrimiento. ¿Sí? Pato, sufrimiento, lo estudio. A mí me gustó siempre patología, yo entré en tercer año y yo sabía que quería ser patólogo. Es algo muy raro. En general somos gente muy rara los patólogos, somos muy raros. Pero a mí me gustaba por esto, el proceso patológico. A mí me gustaba mucho entender por qué un paciente con una infección tenía fiebre. Ustedes después lo van a ver, la gran mayoría de acá por estadística va a ser o clínico, o cirujano, ¿sí? Nadie va a ser patólogo, hay que que sea patólogo, pero bueno, a mí me gustaba entender por qué el paciente se presentaba como se presentaba. Sí, eso básicamente está contemplado en lo que se ya conoce como proceso patológico. La mayor parte de la información que tiene acá es del libro Robbins. Lo hice a propósito, para que no se maten, lo pongo copiando, sacando fotos, después es básicamente capítulo 1 de Robbins, bueno, acá en la compañía ya empezó leyendo, y explica un poco esto, ¿sí? El proceso patológico tiene una etiología, que es la causa, patogenia, esa es la parte que más interesaba, o sea, qué es lo que terminaba pasando, para que se exprese como cambios morfológicos, que ustedes van a ver como la expresión clínica, ¿sí? Finalmente en el consultorio. ¿Sí? Bueno, eso es una pequeña introducción. La injuria, como dije, sería una alteración de esa homeostasis habitual en la que se encuentra la célula. Ustedes ya, se supone, en estos 2 años, vieron la cantidad enorme de cosas que tiene que hacer una célula y la cantidad enorme de células que tiene el organismo, ¿sí? Con su especialización, los tejidos, cómo funcionan, ¿sí? Los mensajes, sea por sinapsis, sea por hormonas, sea un efecto parácrino. Entonces, mantener la homeostasis celular es un proceso complejo y la homeostasis celular no todas las células son iguales. Eso es recontra claro, ¿sí? Las causas que pueden lesionar las células son infinitas. Infinitas. Desde el momento que ustedes se exponen a la radiación ultravioleta del sol, ya están, algunas como 12 del mediodía, por ejemplo, en Rosario Negro, ya están cubriendo sus células de la piel, ¿sí? Acá los futuros dermatólogas van a chillar con eso, la exposición solar, puede ser la temperatura, puede ser la radiación ultravioleta, puede ser miles las causas, ¿sí? Pueden clasificarlo en químico, físico. A mí a veces no me entretiene mucho, es bastante aburrido, lo tiene muy desarrollado en el libro, así que me voy a meter en eso. Sí, lo que me interesa mucho más es ver el tema de dianas u objetivos que son muy sensibles de las células, ¿sí? En general en medicina no se ve, digamos, no se desarrolla en profundidad lo que es la biología celular, ¿sí? Pero en histología ustedes ven la manifestación que tiene la célula y ven, digamos, lo compleja que es respecto, como van a ver en tercero, a otros bacterias. Hay elementos celulares que son claves para poder sostener a la célula esa placa homeostática, ¿sí? Y también son claves claramente si
queremos deshacernos de esa célula o si hay un agente lesionante, ¿sí? Ahí están representados los que son los principales, ¿no? Las mitocondrias, salieron a la respiratoria, muy probablemente la infección, ¿sí? Con todo lo que eso implicaba, la generación del famoso ATP, síntesis de proteína, básicamente la mayor parte de las funciones que ustedes vieron son proteínas, las hormonas pueden ser proteicas, los receptores suelen ser proteicos, ¿sí? Alteración de los lisosomas, ustedes vieron que estaban los lisosomas, que eran un compartimento dentro de la célula que contenía, justamente podía contener elementos excesivos para la célula. Bueno, si buscamos eso hacia la célula, podemos tener célula. El calcio, que es un ion muy importante, lo han visto mucho, sobre todo en la muscular, también podría ser tóxico en altas concentraciones. Fíjense que el organismo se encarga de compartimentalizarlo, de tenerlo compartimentalizado de calcio, para evitarlo y tener bajas concentraciones en ciertos lugares. Daño citoesquelético, básicamente, como dañar la estructura, digamos, de la célula, que la tiene que sostener. El ADN, ¿sí? Elemental para poder sobrevivir, replicarse, generar mitosis, han visto procesos de albidosis, por ejemplo, también. Y la especie de vertido de oxígeno, que son básicamente elementos nucleares que se pueden producir dentro de la misma célula. ¿Sí? Entonces, esos serían blancos claves a la hora de hablar de lesión celular que puede ser potencialmente letal. O sea, que lleva a la célula a la muerte. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos justamente de lo que es un injurio, una lesión, que lleva a la adaptación, decimos por ello la adaptación de esa célula, se puede adaptar a esa injuria y volver a recuperar de alguna manera su homeostasis. Puede pasar que eso no suceda y eso lo lleva a la muerte. ¿Sí? En general, las perturbaciones leves de la homeostasis podrían ser sobrellevadas por la célula siempre y cuando el efecto injuriante se detenga. ¿Sí? Por más que sea leve, si yo lo sostengo en el tiempo, puede llevarme finalmente a la muerte de la célula. Cuando la perturbación es muy grande, en general la célula no puede adaptarse, entonces resulta insuficiente la respuesta adaptativa que pueda dar y lo lleva a la muerte. ¿Sí? Acá lo que ven ustedes como GANs de moléculas citotóxicas es esa célula que se mueve, al morir puede generar esos que son patrones moleculares de el timing. Esta en inglés, al revés. Pero básicamente es para avisarle a las otras células o estimular la muerte de otras células. Y eso puede estimular la injuria de otras células. Y eso lo van a ver cuando vean sobre todo inmunología. ¿Sí? Pero yo me voy a quedar en primera instancia con esto de la respuesta adaptativa si logra ser suficiente o insuficiente. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿qué significa ser insuficiente? O sea, cuando hablamos de insuficiente, hablamos o decimos en realidad que se llega a un punto de no retorno, en el cual la célula pasó de querer adaptarse a ya no poder hacerlo y finalmente morir. ¿Sí? Ese punto de no retorno, en realidad, no es fácil de delimitar, y de hecho, no se tiene muy en claro todavía cuál es el punto de no retorno en el cual podemos decir que la célula finalmente pasó a morir. ¿Sí? Vamos a ir primero porque tiene que ver con muerte celular, ¿sí? Para encararnos directamente a la lesión, y después vamos a ver la respuesta adaptativa que logra sacar a la célula, ¿sí? de ese momento de injuria, pérdida de la homeostasis, que vuelve a llevar a la homeostasis. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Vamos a ver lo que explicamos, ¿están entendiendo? ¿Sí? Bien. Como les decía, no se conoce cuál es ese punto a partir del cual nosotros podemos decir, bueno, esta célula en este momento ya no soporta este tipo de injuriante, por ende entra en un patrón de muerte celular. ¿Sí? Que la célula pueda adaptarse o entrar en muerte depende no solamente de la intensidad del estímulo, como dije anteriormente, sino también de la duración del estímulo. Este gráfico que también tiene en Robbins, fíjense que grafica efecto, ¿sí? Sobre la duración de la lesión. El efecto sobre la célula, ¿no? Y tenemos función celular en picada.
¿sí? Cuanto más sostenga la duración de la agresión, por más que sea una agresión leve, puede llevarnos finalmente a la muerte de esa célula. ¿Sí? O sea, no es necesario que sea solamente los estímulos que perturban enormemente la homeostasis van a llevar a la célula muerta. No, si lo sostengo, también puede llevar a la célula muerta. ¿Y de qué otra cosa depende? De la singularidad de la célula o, si quieren, por hablar del órgano. ¿Sí? No es lo mismo una célula de la piel, por ejemplo, ¿sí? Que es un órgano que está expuesto constantemente, ¿sí? A ambiente y demás, que una neurona. Si yo le digo así, ¿cuál consideran que va a ser más sensible a casi cualquier estímulo agresor? Una neurona, ¿sí? Una célula que está tan especializada que hasta se decide en histología, se especializa tanto que no come, le dan de comer. Todo vendría con la guía, la acompañada de la neurona. Bueno, entonces, uno tiene que ponerse en la célula y su contexto, ¿sí? No va a ser lo mismo que el hepatocito, no va a ser lo mismo una célula muscular estriada, ¿sí? Y tenemos que ver también cómo se encuentra esa célula en ese momento. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la recuperación de una herida de un paciente que, por ejemplo, esté desnutrido, que tenga privación. Perdón. Quería fijarme en el Meet, que se escucha bajito, dicen. Estamos virtuales. Sí, lo están grabando. Ah, Está bien. sí, está bien. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, yo entré Listo. ahora. Ah, dale. Genial. Un paciente que, por ejemplo, se encuentra desnutrido, la resolución de salida no va a ser la misma que un paciente que tenga una nutrición adecuada. ¿Sí? La falta de nutrientes va a hacer que esas células, por ejemplo, se encuentren ya en una peor instancia para poder adaptarse a la disciplina que se le enfrenta. ¿Se va siguiendo la idea? O sea, no es solamente la célula, no es solamente el estímulo, el contexto, el procedimiento de la célula. ¿Sí? Y este gráfico me resulta muy interesante para poder sacarlo un poco de la observación, de la lujuria y amor. Fíjense, la aparición de la muerte celular en el tiempo es lo primero, ¿no? Más evidente. Los cambios estructurales a nivel de esa célula que se murió son posteriores. Cuando yo vea cambios morfológicos, significa que en realidad esa célula ya venía muriendo. Es evidente que ese cambio morfológico no es de la muerte en el momento. Los cambios a microscopio óptico, que son los que mira el patólogo, aparecen después. ¿Sí? Con la posibilidad de ver esos cambios morfológicos. O sea, los patólogos estamos ya llegando tarde a esa muerte. Y fíjense los clínicos entonces. Los cambios morfológicos macroscópicos son aún más tardíos también. Pero porque, digamos, es complejo por muchos motivos. ¿Sí? Pero esa muerte celular, en realidad, la expresión de esa muerte celular, al final viene claramente temporalmente, la expresión es tardía respecto a esa muerte celular. O sea, en general, todos los signos y síntomas que ustedes vean de los pacientes, los tienen en el momento de los signos y síntomas. Pero esos signos y síntomas están siendo, digamos, expresados por cosas que ya estuvieron sucediendo. Ya tuvo lesiones de ese paciente, ya tuvo muerte de ese paciente, ya tuvo cambios morfológicos, y después lo estamos viendo con todos los cambios. Sí. Se puede ver con eso. Acá la compañera está diciendo, entonces con una necrosis, yo no estoy viendo la muerte, sino que ya se murió el tejido previamente. Es muy buena pregunta. Si no evidencio los cambios, ¿lo puedo prevenir a esa necrosis? En realidad, cuando vos tengas un patrón de necrosis, va a ser reconocible microscópicamente. ¿Sí? La necrosis, ahora lo vamos a ver justamente, es un tipo de patrón de muerte celular. ¿Sí? Antiguamente se clasificaba la muerte celular en 3 tipos por número romano. Eso que había. La necrosis, ¿alguien conoce algún otro?
Autosis y la autofagia estaba también asociada con un tipo de muerte cerebral. ¿Sí? No me quiero adelantar mucho, pero en realidad la necrosis, cuando se la describe la necrosis, cuando se usa el término, fue hace 2000 años atrás. Ese término se acuñó macroscópicamente. Nosotros lo seguimos usando y lo arrastramos hasta los cambios estructurales antropológicos, pero ese término se usaba para una descripción macroscópica. Es decir, que básicamente ya estábamos en los cambios morfológicos macroscópicos. ¿Sí? Entonces, hay términos que para decirlo obviamente quedan anticuados, pero se siguen usando, ¿sí? Para describir ciertos patrones. ¿Sí? Por eso a veces puede llevar a confusión. Hoy por hoy nosotros usamos necrosis cuando vemos microscópicamente cambios morfológicos que podemos asociar a la necrosis. Ahora lo vamos a ver cómo hacemos, o cómo se puede hacer para diferenciar necrosis de abortos. Pero sí, básicamente cuando uno ve necrosis, la muerte celular, cuando ya se produjo, lo que estoy viendo yo es un patrón de esa muerte celular. O sea, las células entraron en un punto de no retorno y desplegaron toda una morfología y cambios estructurales que yo los puedo ver como y describo como necrosis. ¿Sí? No se puede diferenciar el punto en el cual comienza a necrosarse. La compañía dice si un tejido sufre necrosis, no se puede diferenciar el punto en el que empieza a necrosarse. Sí, porque es un patrón morfológico, yo puedo ver, ¿sí? Yo puedo empezar a detectar y decir, esto se empezó a necrosar. Lo que no puedo decir es, si yo no veo necrosis, tal vez ya haya muerte celular. ¿Entiendes? Pero no lo logro ver porque todavía no se dieron los cambios morfológicos estructurales que me dicen, hay necrosis. Ahí quedó la respuesta. Porque en realidad, yo no me quería adelantar ni meterme tanto, pero hoy por hoy, uno, desde el punto de vista bioquímico, con técnicas mucho más avanzadas, puede ver células que microscópicamente, al microscopio óptico, que son los micropatólogos, no tienen alteraciones, pero si yo marco ciertas proteínas, ciertos factores, puedo decir, esta célula probablemente ya no sea viable, y no tener un patrón de necrosis, un patrón de apoptosis. ¿Se entendió lo que dije? Es un poco, parece ciencia ficción, ¿no? Pero ahora yo lo que pensaba hacer era mostrarles necrosis, apoptosis, que van a ser los tipos de muerte celular, ¿sí? Que son los que ahora vienen en el curso además, y les pensaba mostrar algunas cositas que están pasando hoy por hoy, digamos, que hay técnicas más avanzadas para poder determinar ciertas cuestiones. Me cagó la clase y se come nada, está bien. Está bueno que ya haya alguien que pregunte y se adelante, no hay problema. Yo en realidad no quería adelantar para que ver si les podía enganchar, ir enganchando las ideas. Pero si vamos bien, si no hay dudas, podemos seguir. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía, esto no es tan Royce, esto es un trabajo de gente que se dedica a estudiar esto específicamente. ¿Sí? ¿Por qué les parece que podría ser importante estudiar la muerte de la célula? ¿A alguien se le ocurre? Algo que se murió. ¿Por qué les sirve saber en qué punto se muere la célula, en qué punto no se muere? Fuerte, fuerte, fuerte. Alguien para prevenirlo, dice la compañera. Si pasa que se muere la célula, ¿qué más? Saber la causa. Para la causa, complejo, pero sí. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué está haciendo hoy el 99% de los investigadores en el mundo en salud? ¿Qué están investigando? Si yo sé cuándo es, o cuándo puedo hacer entrar una célula de muerte, yo tal vez pueda tirarle algún mensaje a esa cosa que está creciendo y decirle vamos a morir. ¿Entiendes? Si yo puedo encontrar el mecanismo a través del cual se activa la muerte, yo puedo generar fármacos para tratar de ir a activarlo. ¿Se entiende? Por eso resulta muy interesante. Es re interesante, muy interesante. ¿Sí? Estos tipos lo que hicieron fue decir, ¿cómo podemos hacer para decir la célula se murió?
sin tener que caer en los patrones. Porque como vimos, los patrones morfológicos en realidad se quedan un poco cortos. ¿Sí? De hecho, después lo vamos a ver bien, pero se han descrito un montón de otros patrones de muerte a partir de la biología molecular, de poder censar qué vías se activan para que se pueda hacer. ¿Sí? Yo no quiero complejizar, es solamente para dar un mensaje. Fíjense, arriba dice los criterios morfológicos para definir muerte celular. Ellos dijeron, bueno, fíjense que resaltan otra vez las dianas que les mostré en la primera diapositiva. Fíjense, pérdida de la integridad de la membrana plasmática. Si una célula pierde la integridad de su membrana plasmática, y muy probablemente muere. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La fragmentación de la célula. Si yo veo que la célula se está fragmentando, como suele, por ejemplo, pasar en la mitosis, muy probablemente esa célula esté muerta. ¿Qué más? ¿Qué otra célula se toma esa célula? El Bushman que dice ahí es ver a una célula siendo comida por otra. ¿Sí? En la biología antiguamente se decía canibalismo celular. La célula que podemos hacer. Era más interesante, pero bueno, yo lo quiero ver si puedo hacer estudiar patología. Es muy complicado, porque estudio patología porque suele ser un modo, pero por un conocimiento está muy interesante. Bueno, eso sería como ellos dicen, bueno, como criterios, uno podría decir, esos son los criterios para decir, bueno, se murió la célula. Después vemos si un patrón de apoptosis, si un patrón de apoptosis, ¿sí? Y ahí también proponen, muy interesantemente, posibles puntos de no retorno. O sea, decir, bueno, a partir de acá, eso es como un pasito antes. Lo otro era decir, muerte celular. Punto de no retorno es decir, acá encontré la célula, y seguro, de ahora en adelante se muere. Es distinto. O sea, una cosa es, vamos a llevarlo al paciente, tener un paciente fallecido, y otra cosa es tener un paciente y decir, va a pasar de otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, fíjense, activación masiva de caspasas. Si alguien estuvo leyendo un poco, las caspasas son enzimas que están asociadas a un tipo de patrón de muerte celular. ¿Saben cuál es? Ahí lo digo, claramente. La apoptosis. Muy bien. Las caspasas son enzimas que se activan para ir a empezar a degradar estructuras celulares. ¿Sí? Entonces, si tengo una activación masiva de caspasas, y yo lo puedo detectar, puedo decir que esta célula seguramente se muere. Y capaz que no estoy viendo para que no sea apoptosis. Fíjense, por eso, si podemos ir un paso para atrás, es muy interesante. Lo que ven ahí como signos es la disipación del potencial de transmembrana, ¿sí? Sobre todo de la membrana mitocondrial. La mitocondria es un elemento clave en lo que tiene que ver con la apoptosis también, ¿sí? La liberación de elementos que hacen la apoptosis están relacionados con la mitocondria. O sea, la mitocondria es vital para controlar, y vital si quiere que esa célula entre en el cuerpo. ¿Sí? Y el último, porque el del medio es algo parecido, ¿sí? Cuando se disipa el potencial de la mitocondria, lo que hace es que esa membrana sea mucho más permeable y libera elementos que son catalíticos para la célula. Lo van a ver seguramente en detalle cuando vean COVID. Yo no voy a meter en el todo muscular, por eso sí lo vamos a cubrir un montón. Si no gusta, eso lo ven en detalle que ustedes quieran y preguntan, por eso preguntan en la cátedra, con qué lujo de detalle tienen que estudiar eso. ¿Sí? Y el último que propone como punto de retorno es la exposición, ¿sí? A nivel de la superficie de la membrana plasmática de la fosfatidilcerina. No sé si lo recuerdan, pero la composición de esa bicapa lipídica era muy ordenada, ¿sí? Eso de la exposición de la fosfatidilcerina es básicamente girar un poco la membrana y exponer, ¿sí? Un elemento que lo que hace es decirle a las células que se encargan de eliminar células o desechos, llevar. ¿Entienden? O sea, es como una forma de señalizar una historia que lo van a ver mucho relacionado, por ejemplo, con las apoptósicos. En los cuerpos apoptósicos, no hay la inflamación, viene un macrófago, se lo lleva en silencio. ¿Sí?
¿Va quedando algo de lo que estoy diciendo? Me estoy mareando mucho. Yo a veces como que me excito con los temas y después los mareo. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos seguros? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Los virtuales, lo lamento con los virtuales, pero... Ah, no sé, si hay alguien que esté conectado. Bueno, puede leer el chat que te dice. Bien. Vamos con los factores de muerte celular que ustedes van a ver. Bien seguro, ¿sí? Cuando estudien patología. Lo dijimos, apoptosis y necrosis, ¿sí? Fíjense, el término apoptosis nace en 1885. ¿Sí? Pasó abajo del cuerpo. Han pasado cosas. ¿Sí? Sin embargo, seguimos obteniendo algunos conceptos que fueron apareciendo. ¿Sí? Perdón, la apoptosis aparece en 1962. ¿Sí? Los otros son de 1985. Lo que quería decirles es que ¿alguien reconoce esa estructura que está acá en la imagen? Esto ¿no? Es un dibujo. Antes no se le podía sacar fotos de microscopio. Entonces había gente que se dedicaba exclusivamente a dibujar lo que veía en el microscopio. No eran médicos, eran dibujantes. Miraban, dibujaban. Así se hacían las fotos antes. ¿Alguien reconoce esa estructura? Lo vieron en sexualidad. Es un polígono de grafo, ¿no? Con la zona pelúcida, ¿sí? Ahí arriba, todas las células creciendo, ¿sí? Hoja de onda, es un dibujo que se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Está bastante bien. Fíjense el dibujo de la mitosis. No sé si la vieron. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver una mitosis en microscopio, eso sí se puede ver en el microscopio óptico. Puede ver cómo la cromatina se condensa, se lleva al corneal. Todo eso que les preguntamos en sexualidad existe, no es una mentira para mocharlo en un examen. Bueno, lo vio el señor Walter Frey, que dijo, acudió términos cromatina, mitosis y cromatolismo. ¿Sí? Esos fueron términos y fueron también. Ese folículo de edad es de conejo. Antes no se usaba en el cuerpo para estudiar, pero no se usaba mucho en animal. ¿Sí? El término puntosis, como digo, es del 72. ¿Sí? Y es un tipo de patrón de muerte celular, como decíamos anteriormente. Dos cosas que son muy importantes. En general, la apoptosis no se asocia a respuesta inflamatoria. Eso es muy interesante desde el punto de vista de lo que genera a nivel sistémico. ¿Sí? Ustedes cuando vieron, por ejemplo, embriología, ¿sí? Todo lo que hace el embrión es mitosis. No. Cada tanto hay estructuras que se van degradando, ¿sí? O van degenerando. Bueno, hay patrones de muerte que se dan a nivel fisiológico. La apoptosis, de hecho, se la conoce como, ¿lo saben? Muerte celular programada. Suena fantástico, ¿no? De la NASA, programación de la muerte celular. ¿Sí? Bueno, eso es interesante porque justamente piensen lo que significaría, o van a entender mucho mejor en los usados de ese área, ¿no? Lo que significaría activar la inflamación cada vez que tengo que ir eliminando estructuras. Llamar a los leucocitos, generar inflamación, que generar más agresivo, ¿sí? Es mucho más complejo. Es ATP dependiente. Eso es otra cosa interesante. O sea, si la célula no tiene energía, es muy difícil que entre en apoptosis. ¿Sí? O sea, tiene que tener un residuo de energía de esa célula para poder entrar en esa muerte celular. Fíjense cómo el contexto de la célula vuelve a ser muy importante para poder ver cómo se va a manejar la eliminación de esa célula. Encima no tiene apoptosis. Acá, como me pregunta, si la célula no tiene energía, ¿sí? Queda en stand-by. Bueno, una célula que no cumple su función, digamos, ¿sí? O que fue lesionada, por ejemplo, para poder verlo, que no tiene energía, queda en stand-by, le dice ella. ¿Qué piensan ustedes? Esa podría ser una cosa.
cumple su funcionamiento, si no tiene energía para eso. En realidad, el organismo está todo muy organizado. O sea, una célula que no cumple su funcionamiento, claro. Si esa célula cumple su funcionamiento, seguramente entra en algún tipo de patrón muerto. ¿Sí? El organismo se va a desembarazar de esa célula. Todos cumplen su función. Todos están siendo censados. ¿Sí? El sistema inmune está siempre fijándose a ver, mostrarme quién son, qué hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una célula que no cumple sus funciones, algo extraño. Por eso tiene que ser algo. Entró en cualquier interacción, muerte, o está viendo cómo hacer para acomodarse hacia algo. ¿Sí? La célula es la fase estacionaria. No significa que no esté cumpliendo funciones. No necesariamente depende de la célula. O sea, si está en G0, si no se especializa, en realidad las células se especializan. Las células tienen un destino, fisiológicamente. Cuando la célula deja de, o algún componente de células deja de estar comandado por el organismo, se está independizando. No queremos que se independice. Una célula tiene su destino. O sea, nace con un destino. Las que por ahí podrían no tener destino son las totipotenciales basales que en general se encargan, uno puede encontrar regenerando ciertas células. Pero todas tienen una función. Perder la función es lesión. Es casi como un equivalente a lesión o algo está pasando. Y ellos se tienen que reconocer, se tienen que eliminar. Somos, el organismo es alomónico. No me quedan las medias tintas. ¿Sí? ¿Reconozco o no te reconozco? Por ejemplo, un virus. Un virus puede infectar una célula y no necesariamente llevar a la muerte. ¿Sí? Pero si el virus genera o se utiliza la maquinaria de la célula para generar alguna proteína que no se reconoce, o no se acá. Chao. El patológico que te saca por más que le mostré lo que mostré. O sea, el sistema es salomónico. Funciona, no funciona, lo acomodamos. Si se puede, obviamente, ¿no? ¿Hay forma de esquivarle al sistema inmune? Sí, el cáncer lo hace. Mire, bueno, eso ya otro tema. ¿Venimos bien hasta acá con lo que vengo explicando? ¿Hay alguna duda que haya quedado o algo que surgió la compañera? ¿Estamos bien? Si se programa la muerte, las mitocondrias tienen que funcionar bien. En realidad vos tenés digamos, la mitocondria va a ser parte de esa muerte celular programada. ¿Sí? Se va a estimular, claro, pero es un suicidio. Es un suicidio. Básicamente un suicidio programado, ordenado, pero un suicidio celular. Sí, exactamente. Que tiene energía, porque vos no es que el ATP, si no tenés mitocondria, vos tenés una reserva de ATP. Menos que tenga una célula totalmente preparada, por algún motivo, tuvo que usar mucho la energía. Por eso digo, el contexto también es general. Pero en general vos tenés una necesidad. ¿Sí? Volviendo a la pregunta inicial de la compañera, que me acordé, la célula, si no tiene ATP, no entra en stand-by de espera a que le llegue el ATP. ¿Sí? Pasa, me dijo la compañera, perdón, esta es la apoptosis. Pero pasa en la necrosis, que ahora después vamos a hablar. ¿Sí? Que no necesita justamente energía para poder desarrollar. No, es algo bonito. Es algo bonito. Si no responde a lo que tiene que responder, si no se adapta, tenemos que eliminarlo. Es un problema. La apoptosis van a ver que tiene dos potenciales vías de iniciación. La conoce como vía intrínseca, la mitocondria, precisamente, uso de la mitocondria, y la vía extrínseca, que es iniciada por receptor. ¿Sí? Lo van a ver, esta imagen es de Robbins, está todo recontra desarrollado, con todos los chiches moleculares que ustedes quieran ver, están todos en Robbins. Yo lo que quería mostrarles es básicamente cómo funcionan rápidamente. Fíjense que tenemos la activación de las caspasas, como les dije anteriormente, eran puntos que se tomaban los posibles puntos de no retorno de esa célula. ¿Sí? Y lo que van a hacer, en esencia, las dos vías, es justamente activar esas caspasas para empezar a degradar la célula desde adentro. ¿Sí? Tratando de evitar romper la membrana, ¿sí? E ir liberando fragmentos de esa célula y fragmentarla como si fuese desde adentro. ¿Sí? De manera
programada, ordenada. ¿Sí? Entonces se van liberando estos cuerpos apoptóticos, que básicamente son fragmentos de membrana con elementos de la célula que se está degradando. ¿Sí? Tenemos ADN, tenemos enzimas, ¿sí? Tenemos fragmentos de la célula que se van degradando. Y fíjense cómo tenemos una de las células que más me gusta a mí, mi favorita, el macrófago. ¿Sí? Que se va a encargar de eliminamos esto sin hacer mucho bochinche. No tenemos cantidad de inflamación, ya expuso ligando para que yo la reconozca, la veo, lo llevo al cuerpo apoptótico, acá no pasa nada, seguimos ahí. ¿Sí? La apoptosis siempre sucede en condiciones. La apoptosis no necesariamente. Puede haber condiciones patológicas que lleven a apoptosis, pero fisiológicamente el organismo puede llevar a la apoptosis para llegar a poder hacer. Eso sería Son enzimas, exactamente. Son enzimas que degradan, yo lo veo de la versión correcta, degradan desde son elementos adaptados. Que vos puedas encontrar distintas secuencias de lo que estés interesado en hacer. Sea maltrato terminal, que son, por eso pasa. Acá le estoy tirando con error, sí, pero básicamente son enzimas que van degradando todos los elementos, no todos los elementos, porque fíjate que se encarga de activar, por ejemplo, endonucleasas para claramente fragmentar el ADN, que son elementos que son distintos a las proteínas. Básicamente son enzimas que degradan y mandan señal para que activar a otras enzimas que también fragmentan elementos, en este caso, por ejemplo, las endonucleasas del ADN. ¿Sí? Pero sí, básicamente la activación de enzimas. Por eso, en parte, ocurre en ATP. Porque básicamente es un proceso que está requiriendo algo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Cómo te duda? Ah, perdón, para que vean que no les miento, igual va a tener que hacer como amarillo, que sí. No creo que conozcan mucho la histología de pieles. Esto es piel de verdad. Yo soy patólogo, le soy patólogo, esto es un caso de verdad. Esta es la piel, este es un epitelio estratificado. ¿Sí? ¿Ven? Epitelio estratificado, plano, queratinizado. ¿Sí? Ese es el nombre completo histológico del epitelio de la piel. Abajo tenemos la dermis, que ustedes la ven con el pan complejo, que es rosa, básicamente. ¿Sí? Y todo un proceso inflamatorio. Me tienen que creer que todo esto es un proceso inflamatorio. Fíjense cómo el proceso inflamatorio va hacia el epidermis. ¿O no? Sí. Perfecto. Lo que ven allá arriba, a ver si lo puedo señalizar. ¿Aparece así? ¿Ven esto? Ahí. La imagen tal vez yo lo veo mucho mejor acá, no sé ustedes, pero hay una bola rosita acá. Acá. Eso que está ahí. ¿Sí? Eso es una célula que tiene una apoptosis. Se achicó, lo que estoy viendo yo solamente es que se achicó de un espacio, ¿sí? De un espacio y me quedó solamente todo el citoplasma bien encogido. ¿Sí? Creo que tienen que ver. No le queda otra cosa. ¿Sí? Van a decir, bueno, pero hay inflamación. No necesariamente todo siempre es necrosis. ¿Sí? Cuando hay una lesión, vamos a ver que los patrones se superponen. Y esa activación molecular, dentro de la activación de las pasas y demás, muchas veces se puede cruzar con cambios. No todo, como ya lo han visto en medicina, el blanco, el negro. Hay grises, que son los que más felicidades y más tristes son la vida. ¿Sí? Pero eso, esas son las cosas que a mí me encantan. Ver cositas en el inglés. Porque poco uno se. Yo soy un tipo de. No puedo ya como. Vamos por necrosis. Y ahí saltamos a esto de lo que decía la compañera. Fíjense, necrosis. Más de 2000 años existe la necrosis. Es un concepto que no vio la biología molecular. Cuando lo dijeron, no tenían ni idea de lo que era un núcleo celular. ¿Se entiende? Es como para que vayan viendo cómo funciona un poco la cosa.
En medicina van a encontrar mucho de esto, y se van a dar cuenta que en realidad a veces lo dejamos porque ya nos acostumbramos. Como le decimos necrosis, queda necrosis, pero todos sabemos que bueno. ¿Entiendes? Un poco funciona así muchas veces la medicina. Somos vagos o somos reticentes a los cambios. Pero bueno, para que se entienda. Es un término que se usaba para describir macroscópicamente. O sea, ver una pierna, por ejemplo. Una pierna que tiene una gangrena. Entonces, un necrosis. Lo usamos para ver un patrón que debemos ver que nos gusta. De hecho, van a ver, adelante, la necrosis coagulativa y la necrosis liposarcótica. Pregunta examen para la patología. Necrosis coagulativa y necrosis liposarcótica. ¿Eso? Bien. En sí, la necrosis, como muerte celular, lo que va a generar es como un agrandamiento de esa célula de todos sus elementos. Cuando digo agrandamiento, después vamos a ver lo que es adaptación, no es hipertrófica. ¿Qué es hipertrófica? Ya, todo se queda en eso. Aumenta el tamaño de la célula. No. Si a la célula le entra átomo, aumenta el tamaño de la célula. ¿Eso es hipertrofia? ¿No? Entonces yo me pregunto siempre, ¿qué es hipertrofia? Aumenta el tamaño de la célula. Y de sus componentes, todas sus organelas y todas sus proteínas. Si la célula aumenta el tamaño, es por un movimiento molecular, porque le están fallando la bomba de ATP, bombas, de ATP, bombas de potasio petasa, que básicamente mantienen la diferencia en la membrana, se entiende el equilibrio de los iones, y entra otro. Esa célula se hincha y se muere. Y creció. Eso no es hipertrofia. ¿Entiendes? Entonces, acá lo que decimos es oncosis. Aumenta el tamaño de la célula, ¿sí? Pero que después lleva un vuelco, ¿sí?, de todos los elementos hacia el exterior, ¿sí? Acá la membrana no es que trata de quedar indemne, como en la apoptosis, sino todo lo contrario. Hay una lesión de esa membrana con un vuelco de elementos al medio, ¿sí? Por eso, en general, se asocia al efecto inflamatorio, ¿sí? Porque ya está generando mucho más daño, y eso lo notamos que demostraban las moléculas, ¿sí? Cuando, si vos tenés algo compartimentalizado, y lo tenés guardado, llámese ADN, el ADN cuando sale al exterior es reconocido como extraño, porque está compartimentalizado, ¿sí? Ustedes lo ven, por ejemplo, en sexualidad. Testículo. Barrera anatotesticular. ¿Cómo hacíamos para que no se cese el espermatozoide, que es haploide? Bueno, hacemos la barrera para que no llegue al siempre se lo compartimentaliza. Eso lo pasa de decir. Hay elementos que no tienen por qué estar sueltos. No deberían estar sueltos. Entonces yo vuelco encima, vuelco a ver. Por eso son estímulos que dicen, patrón se llama blanco. ¿Por qué? Estamos dando vuelta, está tocando a mí, o sea, y eso empieza a estimular el contexto. ¿Sí? Otra característica importante, bien en contra de la apoptosis, ATP independiente. Ergo, a la pregunta de la compañera, si la célula no tiene energía y tiene que entrar en patrón de muerte, bueno, no tiene ATP o una necrosis. ¿Sí? Vamos. Sí. Esa cultura de la membrana también genera lesiones en el entorno cercano. Exactamente, porque todo esto que se vuelca, de alguna manera, lo que dijo la compañera es, lo que se vuelca de la célula genera una lesión en el entorno cercano. Sí, claramente, estimula a esa célula y está dando un patrón justamente de daño, puede estimular, por ejemplo, si yo vuelco lisosima, enzima digestiva, claramente si me agarro la membrana, la célula nos va a lesionar, porque esas capas que tenemos de alguna manera, va a lesionar a la célula. Bueno, Junto con lo que dijo la compañera que mencionas con el modo humo, se van a monitorar. Para limitarse. Para definirse limitarse, justamente no tiene que ser tan limitado. Lo que lo va a limitar va a ser la respuesta campo y la resolución del problema. Porque esa necrosis avanza hasta cierto punto y lo va a terminar conteniendo su inflamación.
Sí. Poco por necrosis. Vos en realidad lo que estás viendo es claro. Vos estás viendo en realidad una cáscara de una resolución de una inflamación. ¿Sí? Después de una úlcera, ya eso ya es más lesiones elementales de piel. ¿Sí? Otra lesión tiene que ver si privó, que se profunda, si erosiona, si úlcera, la otra. No tendemos a hablar de necrosis en ese sentido. A modo de ejemplo, así el acceso está limitado y se va a quedar. Claro, está limitado porque fue la inflamación lo que tiene. Exacto. Y lo que eso fue la inflamación. Lo que queda limitado es por la inflamación. Eso, el sistema inmune, ustedes van a ver, yo dije es muy salomónico, pero muchas veces no es del todo eficiente. No puede deshacerse de aquel agente que no reconoce. Entonces, si no lo elimina, lo contiene. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, han visto las células gigantes multinucleares. ¿Conoce células gigantes multinucleares? ¿No? Es la fusión de macrófagos para generar células más grandes. ¿Sí? Van a ver, por ejemplo, vean tuberculosis, que es el tercer año, muchas veces uno genera inflamación y quiere terminar de eliminar a ese bacilo, en este caso el bacilo de Koch, pero no logra eliminar, entonces lo que hace lo contengo. Genero granulomas. Genero muchos macrófagos que van rodeando a esos elementos o esas células que tienen el bacilo, se mueven y pueden generar hasta una clasificación. Lo dejo contenido. ¿Sí? Pero no logro tal vez eliminarlo del todo. ¿Sí? Entonces, si no lo elimino, lo contengo y lo tengo. ¿Sí? En este caso, la inflamación lo que va a hacer es justamente avanzar para que ese patrón de daño no se extienda. ¿Sí? Lo va a limitar justamente esa inflamación. Aparte, la inflamación en paralelo, uno lo va viendo como foto, como película, paralelo ya va activando fases de reparación. ¿Sí? Se van ya tirando líneas para decir, bueno, en algún momento hay que reparar también, hacer lo que se pueda. ¿Sí? Y van a ver que la inflamación y todo esto no solamente participan los leucocitos, sino también se activan fibroblastos, se empieza a generar colágeno. Hay muchas cosas que participan en una respuesta. ¿Sí? Pero básicamente es esto. Lo va a contener la inflamación. ¿Estamos bien? Todavía hay muchas cosas que yo me doy cuenta después, no hayan visto todo. ¿Sí? Yo porque ya que el tercero, ya lo pienso que ya está todo, pero bueno. Ustedes me dicen y lo vemos. ¿Sí? La muerte es el necrosis no es lo profundizante, la inmune de En general no, porque es claro, la necrosis en general se dice que es hasta como una muerte de tosis por accidente. ¿Sí? En general, por ejemplo, yo veo un estímulo que es muy lesivo, no va a entrar en necrosis, va a tener una pobreza, va a tener todo. Va a entrar en necrosis porque eso va a lesionar muy enormemente la célula, entonces se va a empezar a generar ya una respuesta inflamatoria, va a ser todo mucho más desorganizado, por así decirlo, como puede ocurrir. la única limitante que tiene es una inmune media de inflamación. La necrosis, sí, se podría decir que la limitante más importante es la inflamación que va a generar. Sí. Porque en realidad también hay todo patrones moleculares que estamos en dentro de la célula, no es todo tan desorganizado, pero bueno, sí. Vamos a ponerle que lo que va a limitar esa necrosis es la alta inflamación. ¿Sí? La necrosis de una motor está se da otras o hay algo que tienes. El compañero preguntó si las células que están en un sincillo, si una de esas células, si entra en la confusión necrosis, empieza a articular la muerte. En realidad, cuando entran como sincillos, funcionan como un todo. Entonces, deja de ver la individualidad justamente de un sincillo porque es como avance. En general, la lesión va a ser en conjunto. ¿Sí? Una pregunta tramposa, ¿no? Pero funciona como si fuese un todo. Sencillo van a ver a nivel celular, sobre todo el sencillo tromboblasto con nivel celular. ¿Sí? Sí, el núcleo cardíaco es un sencillo funcional. No, es un sencillo funcional. Ojo con eso, no es lo mismo un sencillo desde el punto de vista funcional, que significa que básicamente las conexiones célula a célula son más
más laxas, por decirlo así de alguna manera, la información viaja muy rápidamente, son un sencillo funcional, con un sencillo histológico, es la función de membrana con generación de una célula con muchos núcleos. ¿Sí? Eso sería. Claro. Eso, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Seguimos. Ejemplo de necrosis, esto es un Robin, para que vean necrosis coagulativa y necrosis licuefactiva. ¿Sí? Acá usted me va a decir, bueno, pero yo no estoy viendo inflamación. ¿Y por qué todavía veo la sombra de las estructuras celulares, que básicamente lo que define la necrosis coagulativa? ¿Sí? Esto me podrían decir, sí, esto es una necrosis, no identifico estructuras, esto es un riñón, esto es un glomérulo, estos son todos los túbulos, eso también es un riñón, todos los túbulos renales, ¿sí? La diferencia tiene que ver con, básicamente, una no en la coagulativa, que todavía en la sombra de las células, ¿sí? La lesión es tal que no se permite como activar las enzimas digestivas, entonces por eso todavía uno puede seguir viendo la sombra de las estructuras. ¿Sí? Esa es una diferencia. Por eso le digo, no todo es blanco, no todo es negro, ¿sí? Pero básicamente son dos tipos de necrosis: coagulativa y licuefactiva. ¿Sí? A nivel estructural es ¿sí? Y en general la licuefactiva, o sea, muchas veces la necrosis inicia como coagulativa y después pasa a licuefactiva. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, si se infecta. ¿Sí? Ahí hay una activación inflamatoria mucho más importante porque hay sobra agregado de infección. Bueno, más adelante, como que vayan viendo, esto también es error y lo pueden ver ahí. ¿Sí? Este es el resumen de lo más importante para mí, el comparativo entre necrosis y apoptosis, que siempre se hace, y suele ser como una pregunta clave, porque básicamente hay algunas diferencias, que son, como digo, patrones de muerte celular que se pueden superar tranquilamente. Lo vimos, a la gran mayoría de estas diferencias, fíjense, en necrosis, en general el tamaño de la célula vamos a ver agrandado, no hay hipertrofia, sino claro, ¿sí? En la apoptosis en general la célula se va a encoger, por eso yo cuando les mostré la piel, podían ver una retracción, ¿sí? En el epitelio se vio una retracción y estaba la célula encogida. El núcleo, bueno, pignosis, carioresis y cariolisis son conceptos, ¿sí? Pignosis significa que el núcleo se vuelve como hipercromático, encogido. Cariorexis es, empiezo a ver como fragmentos de ese núcleo, y cariolisis es ya no ver, lisis del núcleo, ya no ver el núcleo. ¿Sí? Suele ser ese el patrón de la necrosis. En la apoptosis, uno lo que va viendo son fragmentos, ¿sí? De ese núcleo que están en los cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Se van viendo esos cuerpos apoptóticos que van teniendo membrana y fragmentos. ¿Sí? En la necrosis, como dijimos, la cromatográfica va rota, el vuelco del medio celular del intersticio. En la apoptosis queda intacta, ¿sí? Dice lo de la estructura alterada, por lo que yo les decía, la compatibilidad, ¿sí? Cambia la estructura de la membrana para poder ser reconocida por los macrófagos y vengan y hagan fagocitosis de su. Los contenidos celulares de gestión enzimática, o sea, de la célula, de la necrosis, intactos en la apoptosis, con relación al cuerpo apoptótico, es muy repetitivo, ¿verdad? Inflamación frecuente en la necrosis, que se dice, siempre viene una necrosis coagulativa, y una inflamación de esa inflamación. En la apoptosis no vamos a encontrar en general inflamación, ¿sí? Y papel fisiológico patológico, que es algo de las compañeras, invariablemente la necrosis dice es patológico, y en la apoptosis, a menudo, la puede ser un elemento de una respuesta fisiológica. ¿Sí? No por ello
siempre es fisiológica, pero bueno, puede ser fisiológica. ¿Sí? Esos son los patrones que mayormente se reconocen como patrones de muerte. Esas son las diferencias. ¿Sí? Esto es nada más que para mostrarles un poco más allá de esto de los apoptosis. Todo ese círculo, así, son distintos tipos de muerte que se han ido identificando, ¿sí? Que tienen distintos patrones de activación y distintas cascadas de señalización y secuencia de activación del centro. ¿Sí? ¿Tienen que saber esto? En absoluto no. En absoluto no. ¿Sí? Pero es para que vean que en general, cuando hablamos de apoptosis y necrosis, son patrones morfológicos. ¿Sí? Fíjense que hay flechas de ida y de vuelta entre apoptosis y necrosis, porque básicamente también se pueden superponer muchas veces esos patrones, y hasta, por ejemplo, una célula que está en apoptosis, tranquilamente después podría pasar a necrosis. ¿Sí? No es que sí o sí su destino va a ser invariablemente apoptosis. Puede que el camino, en toda esa alteración se quede sin ATP, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tener que le llegue ATP para que pueda terminar de morir. No, se activa el otro mecanismo y sigue haciendo. ¿Sí? Esto es solamente para que vean que no es una dicotomía marcada y establecida. ¿Sí? En general, lo damos así, para que sea más sencillo, pero bueno, agrego solamente para los curiosos, ¿sí? Para que quieran seguir leyendo, hay muchas formas o subclasificaciones de estos tipos de muertes. ¿Sí? La necrosis y la apoptosis son patrones morfológicos más reconocidos de la enfermedad. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Fueron lesiones muertes. No falta la ocasión. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Bueno. Respuesta adaptativa. Este también suele ser un tema que se pregunte bastante. Y acá están los famosos, que yo a veces los pregunto porque en realidad creo que el crecimiento y desarrollo también se ve. Y nuestro clase con conceptos por lo menos suelto y aislado de tecnología, alguna vez alguien se lo tiene que haber dicho para explicar algo. Respuesta adaptativa sería, hay un estímulo nuevo hacia esa célula, no entró en muerte, y bueno, se las arregló para salir y tuvo una respuesta adaptativa satisfactoria y puede llevar a cambios en esa célula hasta que o ese estímulo deje de estar influenciando la célula o, digamos, y puede volver a su ¿sí? Bien. Hipertrofia, yo creo que ya se la regalé un concepto, es aumento del tamaño de la célula y todos sus componentes funcionales, ¿sí? Las proteínas. Bien, perfecto. Tenemos hipertrofia fisiológica, ¿sí? Es un comparativo entre útero no grávido de la derecha, útero de la izquierda, ¿sí? Eso todavía en el crecimiento de desarrollo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Van a ver las diferencias de los nichos y demás, pero básicamente el útero se hipertrofia, en general, ha estado en discusión, pero todo lo que tiene que ver con músculo, neuronas, en general se habla que son células que no tienen la capacidad de tener hiperplasia. Entonces, lo que es el músculo, en general, tenemos más hipertrofia. Hay algunas cosas que están entrando ahí medio en discusión, a variar, pero bueno, la hipertrofia es un mecanismo importante para el tamaño para poder componer el producto de la organización, básicamente. ¿Sí? Esa sería una fisiológica, esta sería una patológica. Lo que tienen acá es un corte, ¿sí? En el cual ven los ventrículos capilares. ¿Sí? Esto es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Fíjense la luz que le quedó. Imagínense el volumen que saque. ¿Sí? Eso sería claramente patológico. ¿Sí? La hipertrofia, la respuesta adaptativa. Fíjense, qué interesante. En su momento sirvió. Otra vez este paciente, no sé, tiene hipertensión arterial y demás, lo van a ver después pero sirvió para poder hacer frente a un nuevo patrón de presiones.
a nivel del sistema arterial. Entonces se adaptó, generó hipertrofia cardíaca, se una vez más elevado y siguió. Hasta que no se dio más, claramente. Pero bueno, es una respuesta adaptativa, ¿verdad? Digamos, al final del cuento, esa adaptación lo sostuvo en el tiempo el paciente, pero no fue beneficioso realmente del paciente, ¿sí? Dice, acá una vez siempre se hipertrofias adentro, siempre se hipertrofias afuera. Está todo el- La serosa sería la capa por fuera, que en general no contiene músculo, sino músculo cardíaco. Claro, por eso, no lo delimitaría. No, en realidad se hace versátil. En ese caso, lo que tiene que ver con las cantidades, ese tipo de variedades virtuales, se acomoda a lo que viene, digamos. ¿Sí? La comedia con entonces siempre es hipertrofia hacia el centro, entonces a veces se habla de hipertrofia concéntrica, la excéntrica, ¿sí? Que hay mucho que a veces dicen que no existe excéntrica y demás. A ver, también hay hipertrofia cardíaca, deportistas de alto rendimiento, creo que el 10 lo tenía un corredor de bicicleta británico que en reposo tenía una frecuencia cardíaca que yo era 30 latidos por minuto. O sea, yo tengo 30 latidos por minuto en este preciso instante, pero se ve guaso de un tío de la novia, claro, porque estaba tan acostumbrado a mover volúmenes, pero no, o sea, en este caso lo que tenía que hacer era mover volúmenes, no estaba frente a presiones. Por eso yo decía, la concéntrica tiene que ver con conjunto del tamaño por ser medio una presión, y en este caso, él por entrenamiento, movía grandes volúmenes, porque era campos. Todo esto vos lo van a ver después cuando vean semiología, hipertensión. Yo no quiero meter de lleno en ese tipo de cosas, porque aparte son temas que van a ver. Pero sí, podría haber un accidente y una confusión. ¿Sí? En este caso es claramente hacia el response. ¿Sí? Hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Aumento de la hormona. Perfecto. Estas son fotos reales. Estas están regaladas. ¿Qué es esto? Este no es de conejo. Es un folículo de gato. De verdad, el ovario de una paciente. ¿Sí? Y ese, un folículo primitivo o primario. Chiquitito, ¿sí? Tiene pocas capas. Fíjense, hiperplasia claramente, xilógeno. Se aumenta la capa de reposa, xilógeno. ¿Sí? Esto se ve bastante feo ahí, es un tumor. Todo un tumor nuevo. Hiperplasia es regular, fuera del sistema, patológica. Neoplasia de Bonagel es neoplasia, nueva conmoción. ¿Sí? No está comandada por la economía. Se aisló de los parámetros que lleva el organismo y tiene un crecimiento por separado, se rige por separado. Bueno, además, está bien una foto de verdad, se hiperplasia patológica, no. Atrofia. ¿Qué es la atrofia? El volumen de la disminución del tamaño de la célula, ¿sí? Porque también hay obviamente pérdida de sus componentes. Vía muscular o estructura de atrofia. En este caso, lo que ven acá, es con esta tomada de Robbins, esto sería adentro de un paciente, supongamos, 35 años, y este creo que tenía 80 años. ¿Sí? Fíjense cómo se pronuncian todas las cisuras de los surcos, y acá no. Entonces, esto es claramente que hay una disfunción de como tenía más encefalía, que se llama atrofia. Eso es ¿sí? Y este es una de verdad, piel, dermis, epidermis, epitelio, y allá se chicó. ¿Sí? Es un líquido escleroso y atrofia. ¿Entienden? Metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Ahí está ahí.
cuando cambia el tipo celular, cambia solamente la morfología de la célula. La función de análisis. ¿Alguien más? Esa me gustó mucho. Reemplazo una célula madura por otra también de tipo maduro. Me falta un pedacito que sería muy bien visto. La palabra es eso. O sea, ¿qué quiero decir cuando digo estirpe? Mismo origen. Epitelio con epitelio, ¿sí? Porque viene ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Sí? Entonces, si es epitelial, por ejemplo, acá vamos a tener esto es, tienen que ver, esto es esófago. ¿Sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Esto ya está, podemos saber. Estratificado plano. Bien. Siempre estratificado plano. Hacen así. Ya, lucha de epitelio, muy bien. Hay una zona, en la transición a la cual vamos ya hacia stop. ¿Sí? Van a ver, no sé si lo ven en el tercero. ¿Sí? Bueno, lo van a ver en el tercero, entonces. Que cuando uno tiene reflujo, ¿sí? El contenido gástrico, en general, ¿cómo es el pH del contenido gástrico? Bajo pH, gran cantidad de nutrientes, ácido. Perfecto. Ese reflujo, ¿sí? Flujo gastroesofágico, vuelve básicamente hacia el esófago. El pH, ¿sí? Claramente, si es ácido, es lesivo para la célula. La célula está bien en su entorno cuando tiene temperatura adecuada, pH adecuado, Si yo le pongo acidez, en general, no le va a gustar. ¿Se acuerdan cuando veían desnaturalización de proteínas? Bueno, es más o menos lo mismo. En ese caso, lo que pasa es que el epitelio que tiene puede tener una transición hacia el epitelio escamoso, que decíamos, ¿sí? Un epitelio cilíndrico. ¿Sí? Pero cuando ese epitelio empieza a mostrar esto, ¿alguien se acuerda del intestino? Unas células en forma de copa. Eso. Cuando yo empiezo a ver células caliciformes, ¿sí? Es una metaplasia intestinal. ¿Sí? O sea, el esófago empieza a tener como si fuese un epitelio. Por eso, por la morfología, se va a caliciforme tiene la función. ¿Sí? Es. ¿No? Claro, genera moco de alguna manera para hacerle frente a eso, porque en realidad estamos pasando mal con el pH. ¿Sí? El estómago tiene su forma de encargarse de resolver el tema del pH, pero son hormonas. Entonces hace una metaplasia y trata de hacerle frente a ese pH, generando como un poco más. ¿Sí? Eso es el cambio de un epitelio maduro por otro, ¿sí? De la misma estirpe. ¿Sí? Porque seguimos teniendo epitelio por epitelio. ¿Sí? Bien. Eso sería una adaptación fisiológica, que en este caso lo que estamos haciendo es tratar de hacer frente a ese pH. Sería bueno. El problema es que si nosotros tenemos esto, se puede producir esto. Esto es ya una neoplasia de nosotros, que puede darse tranquilamente por mantener. No quiero que vayan a su casa a asustar a todo el mundo diciendo que el reflujo, porque después me van a venir a mí a meter preso, o sea, no es lineal la cuestión y no todo el mundo tiene, pero ese estímulo inmediato que se sostiene en el tiempo, esa metaplasia, y puede generar cambios que lleven a la displasia, ya es otra cosa. A veces en algunos textos tienden como a poner la displasia dentro de un mecanismo adaptativo que tiene la célula. Displasia en sí es un crecimiento anómalo. Yo, particularmente, no diría que es un mecanismo adaptativo. Porque una célula displásica se está saliendo de las normativas que la economía tiene en general. Está siendo independiente. Yo no lo tomaría como forma de adaptación. ¿Sí? Para mí ya eso se está corriendo y estamos en otra cosa. Vayan a preguntarlo a lógica, que habría sabido y considero una forma de adaptación.
Yo considero que no. ¿Sí? Hasta la metaplasia me parece que sí. ¿Sí? Ya la displasia por otra cosa. Esa displasia progresa y lleva a la neoplasia real. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo te debe parecer chino, pero después cuando vean el tercer año, displasia una cosa y neoplasia otra. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto de que sos vimos también lo vieron. Esa lucha de criterio es de cervix. ¿Te acuerdas de la metaplasia escamosa de endocervix? ¿Sí? Bien. Otra forma de adaptarse que puede tener la célula, cuando lo puede echar mano a la célula para adaptarse a ciertas cuestiones, es los acúmulos intracelulares. Esto de vuelta. Empiezo a acumular elementos de los cuales no me puedo descansar, ya sea por distintos motivos. Fíjense. Un componente que se produce a ritmo normal o aumentado, pero el metabolismo no alcanza para poder desembarazarse de ese elemento. ¿Sí? Parece un juego de palabras medio extraño. Pero, por ejemplo, estos son hepatocitos. Miren que no son hepatocitos, son células cuadraditas, núcleo grandote, con feo. Porque todos volvimos núcleo grande y empezamos a pensar que era real. No creo. Pero los hepatocitos, como tienen mucha actividad, ¿sí? Están constantemente en síntesis y demás, suelen ser células que parecen feas, pobrecitas, pero no. Y esto que ven acá, ¿alguien sabe qué es esto? Así, exacto. Muy joven. Inclusiones eléctricas. Muy bien. ¿Sí? Si ustedes recuerdan histología del primer año, si nosotros queremos ver tejido adiposo, no vamos a ver más que una red toda finita, 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 con hueco. ¿Se acuerdan cómo era la célula del tejido adiposo? El tejido adiposo de amarillo, digamos. ¿Cómo se le decía? Célula en anillo de sello, muy antiguo, ¿no? Célula anillo de sello. El anillo de sello, ¿no conocen lo que es? Antes, si uno mandaba, por ejemplo, tenía un anillo que lo reconocía, ¿sí? Entonces cerraba la carta con una punta de cera y le ponía el anillo que lo representaba al pájaro, ¿sí? Lo representaba, entonces anillo de sello, porque lo único que ven ustedes es el núcleo que está tirado a un costado, porque la grasa es lo que ocupa el célula. En este caso pasa lo mismo, que el hepatocito se empieza a cargar de lípidos, ya sea porque la ingesta de lípidos es muy alta, o es normal, pero el hepatocito no se puede sacar encima de su lípido. Entonces se genera el famoso hígado graso. ¿Sí? Acumulación de lípidos a nivel hepático. ¿Sí? Esas son vesículas de lípidos en el hígado. Eso sería un ejemplo de un ritmo aumentado de un componente que llega a un cero, ¿no? ¿Sí? Y es una acúmulo intracelular. Muy bien. ¿Sí? Bien. Puede haber la acumulación de algún elemento por alteraciones genéticas o adquiridas en el metabolismo, transporte, empaquetamiento o secreción de algún elemento. ¿Sí? Este es un recuadro, pero para mí, ¿sí? Ustedes en drawings, cuando vayan a ver hígado, van a ver un montón de signos genéticos que están asociados a justamente el manejo de la bilirrubina, ¿sí? O lo que es el metabolismo lento, y hay alteraciones genéticas, ¿sí? En distintos puntos de ese metabolismo que justamente hacen que se pueda acumular elementos metabólicos de ese metabolismo. ¿Sí? Glicernaje, son todos nombres que ahora le van a hacer nada. ¿Sí? Solamente para que vean que existe también alteraciones genéticas que ven. Esta es una imagen de verdad en un paciente que tiene una alteración genética, ¿sí? En la médula ósea tenía acumulación de oxalato de calcio. Entonces generaba, miren, lo tienen que creer, células gigantes multinucleadas que le hacen frente a algo que no se puede sacar encima del organismo, que son cristales de calcio. ¿Sí? Entonces, no me lo puedo sacar encima, o no me lo puedo sacar. ¿Verdad?
Un ejemplo más. Y puede haber también un componente exógeno, anormal, que se acumula porque no tengo la maquinaria para metabolizarlo para sacarlo de encima. Esto es pulmón, ¿sí? Esto parece una nueva alveolar que tiene macrófagos. Lo que me interesa acá, que no sé si se va a llegar a ver bien, en realidad son todas unas manchas negras que se ven. Si lo puedo señalar acá. No sé si se llega a ver acá, acá, ¿sí? Todo eso es tóxico ambiental. Todo lo que refieren a ustedes, lo que pasa a 145 son humo, todo eso entra y no sabemos qué hacer y queda de alguna manera. Se llama un proceso. El acúmulo de todos esos pigmentos son básicamente en general por polución. ¿Sí? Eso también puede pasar. Si yo tengo una maquinaria para hacer encima metabolizarlo, alguna vez queda. Por último, que también está en el capítulo, por eso lo agregué, no sé si está dentro de la acción de la célula, pero son calcificaciones patológicas que se pueden encontrar. ¿Sí? Lo agregué porque básicamente está también en el capítulo, son dos conceptos. Está la calcificación distrófica y la metastásica. ¿Sí? La calcificación distrófica es aquella que se da, se calcifica un sitio, o se produjo una respuesta inflamatoria, por el motivo que fuese, ¿sí? Y básicamente la precipitación de sales de calcio, pero pequeñas calcificaciones en el sitio. Y eso es lo que caracteriza la calcificación distrófica. Se ve mucho en esto, porque como sabe qué es un tumor del testículo que se calcificó. Crecimiento, 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 muchas veces el crecimiento exagerado no da abasto al riego sanguíneo, entonces empieza a haber muerte cerebral del tumor, ¿sí? Por eso el tumor después tiene que empezar a hacer vasos. Esos tumores no solamente crecen, sino que se hacen todo lo que necesitan para poder seguir creciendo, súper interesante. Pero muchas veces no llega y se producen este tipo de respuestas inflamatorias, en este caso, calcificación. ¿Sí? Lo que lo caracteriza es que la calcificación distrófica es la precipitación en el sitio. Que se calcifica en el lugar que se produjo algo. La metastásica es cuando se empiezan a encontrar formas de calcificación, pero que no tienen que ver justamente con el sitio en el que se encuentra. ¿Sí? Esto es un tumor, también se llama tumor pálido. Es un tumor de células gigantes que lo que va haciendo es comiendo hueso, y si como hueso, que empiezo a tener sangre. Calcio. Mucho calcio se puede depositar en algunos lugares y entonces va a empezar a generar calcificaciones metastásicas. Se dice metastásica, metástasis significa diseminación a distancia. Se dice metastásica porque en el tumor no se genera calcificación, se genera a distancia del tumor, porque estoy elevando de alguna manera o de alguna forma los elementos que ayudan a precipitar el calcio. Por el fósforo, el calcio. En este caso, como tengo resorción ósea, que me vuelvo mucho calcio. Es la que se ponga ahora sobre esto. Creo que el Roy tiene dos formas colaterales. Yo lo agregué porque digo, bueno, supongo que vean que el Roy, pero eso ustedes. Nada, son conceptos que pueden que ¿hay alguna duda de todo lo que dijimos? ¿No? Pues yo creo que ya terminamos. Bueno, gracias. Espero verlos el 7 de mayo. 8. Y si tienen alguna duda, gracias. Esto puede ser un Sí.